Bienvenidos aguacateros y aguacateras a un taller más. Como siempre, daros las gracias a todos los Patreon que estáis aquí. Ya sabéis que esto y todo lo que hacemos gracias a vosotros y vuestro apoyo no sería posible. Así que nada, vamos una vez más. Como siempre, os presento el índice y una muy breve introducción de lo que vamos a ver hoy. Creo que es un taller muy chulo y que nos va a venir muy bien. Es una formación para aprender a configurar Assist, que como casi todos sabréis es el asistente local que nos ofrece Home Assistant y quiere ser la alternativa a nuestros Alexas, Google Home, etcétera. Y digo quiere ser porque para empezar ajustando expectativas, ya sabéis que a día de hoy no funciona al mismo nivel, pero bueno, sí que creo que ya empieza a ser interesante porque aunque no funciona igual de fino, sí que por contra nos ofrece otras características como ser totalmente local, si nosotros lo queremos así, y también nos permite pues algo muy chulo que es personalizarlo, darle inteligencia artificial, en fin, ahora iremos viendo todo lo que nos ofrece, ¿no? Pero hoy no vamos a entrar específicamente en la configuración de cada uno de los componentes, sino hacer una visión general, una panorámica de qué componen, qué partes componen la configuración del asistente, y de esa forma, pues dependiendo de la configuración de cada uno, de las preferencias del hardware que tenga cada uno, pues veremos qué es lo que más nos conviene, ¿vale? Porque ya veréis que no tiene por qué ser igual para todos. Así que bueno, sin enrollarme más, vamos a empezar con el primer punto. Como siempre, al finalizar cada punto o en cualquier momento, me podéis interrumpir para hacerme la pregunta que consideréis, y al final también haremos un breve repaso. Entonces, lo primero que os quiero decir es que siempre cuando empezamos a configurar el asistente local, lo primero que tenemos que hacer es configurar un pipeline, ¿vale? Un pipeline, sale en castellano en la interfaz, tubería. Al final, un pipeline, más que algo concreto, es el concepto, el marco de todos los componentes que necesitamos configurar para que nuestro asistente local funcione, ¿vale? Entonces, esto es un poco la introducción. Como veis en este gráfico, lo primero que sucedería si nosotros somos el aguacate es que diríamos la wake word, ¿vale? O palabra de activación. Ahora iremos viendo todo esto en detalle. Y eso lo que haría sería activar nuestro altavoz o nuestro asistente de la misma manera que cuando decimos Alexa o OK Google. Y entonces él entendería que está a punto de venir un comando, ¿vale? Ese comando, que es una orden de voz, lo estaría procesando el motor STT o Speech to Text, que lo que hace es traducir un audio, en este caso nuestra voz, a un texto, lo mandaría a Home Assistant y gestionaría esa orden como correspondiese y nos daría el resultado de vuelta como un nuevo audio, ¿no? Entonces esa orden o esa respuesta de Home Assistant que está en texto también se pasaría a audio, que sería a través del motor text to speech, ¿vale? Entonces, bueno, ahora veremos que hay algún componente más involucrado, pero vamos a ir viendo uno a uno y viendo qué alternativas podemos tener. Hasta aquí entiendo que de momento está todo por ver, ¿no? Que quizás os suena un poco a chino, pero quería que tuvierais el marco general, ¿vale? Para que cuando escuchéis hablar de un pipeline sepáis a qué se refiere. Entonces, vamos con el primer componente, que es la palabra de activación o wake word. Como acabo de decir, esto ya estamos acostumbrados a utilizarlo porque es el OK Google, el Alexa, Siri, lo que sea que utilizamos con nuestro asistente habitual, pero en este caso referido a
Assist, ¿vale? Que es el nombre oficial del asistente de Home Assistant, vamos a poder manejar dos componentes. Y aquí es donde empieza para mí la importancia de entender los componentes que forman el asistente, ¿vale? Y bueno, antes de profundizar en los dos, quiero empezar a decir que hay una serie de componentes que no es que sean oficiales, por así decirlo, pero sí son sobre los que se presentó inicialmente Assist, ¿vale? Tengo por aquí la primera guía que se hizo de Home Assistant, ¿vale? Entonces aquí nos presenta una serie de componentes que forman el protocolo Wyoming, se llama, ¿vale? Y son Whisper, ahora iremos viendo todos, pero con lo que quiero que os quedéis están Whisper, Piper y Open Wake Word, ¿vale? Que a lo que están enfocados es a poder configurar un pipeline local, ¿vale? Y ya veremos todo lo que esto implica. Pero bueno, quiero que os quedéis con eso. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando de las palabras de activación. El componente que está dentro de este Wyoming Protocol es el que se llama Open Wake Word, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, este componente nos va a ofrecer distintos modelos, viene con algunos modelos predefinidos o que ya están disponibles en el desplegable y son pues OK Nabu, Hey Jarvis y Alexa, ¿vale? Entonces, digamos que para que un asistente pueda activarse cuando nosotros demos el comando que nosotros elijamos como palabra de activación, tiene que estar permanentemente escuchando, ¿vale? Entonces, dentro de esa continua escucha, tiene que haber un trabajo, un servidor detrás que esté gestionando todo ese sonido que está escuchando permanentemente para analizar cuándo nosotros le estamos llamando, ¿no? Creo que es lógico y de hecho esto es un poco lo que cuando tratamos con un Alexa o un Google pues nos preocupa a nivel de privacidad porque sabemos que para que nos responda al comando es porque siempre tiene que estar escuchando, ¿vale? Entonces, Open Wake Word es un componente que va a funcionar en local, ¿vale? Esto significa que ese proceso de audio va a estar siendo gestionado por la instancia donde nosotros tenemos Home Assistant. En teoría está optimizado para funcionar en una Raspberry Pi 4, pero eso es lo que yo tengo y personalmente creo que no es suficiente para un funcionamiento fluido. Entonces, aquí es donde empiezan los dependes y lo que puede cambiar en función de la persona y en este caso del hardware que tengáis, ¿vale? Ya os digo que para mí una Raspberry Pi se queda corta, pero otra ventaja que tiene y es que si habéis visto la entrada de hoy de Aguacate, además de poder utilizar estos modelos que vienen predefinidos, también puedes crear tu propia wake word o incluso utilizar una de un repositorio que hay, ¿vale? Entonces esto te permite que puedas llamarlo Deadpool, Spiderman, Darth Vader o como tú quieras, ¿vale? Entonces yo creo que es algo que en el camino de tener nuestro propio asistente personalizado y que cada uno le llame como quiera, pues creo que la palabra activación es un hito que siempre está ahí, ¿vale? Por cierto, voy a enseñaros en Home Assistant desde donde se configura el pipeline, ¿vale? Bueno, serían ajustes, asistentes de voz y como veis aquí os saldrá uno predeterminado donde vais a ir viendo todos los componentes que estamos comentando, ¿vale? Y por cierto, se pueden añadir
tantos pipeline o configuraciones como queráis. Dicho esto, entonces, entendido cómo funciona Open Wakeboard y la fortaleza que os acabo de decir, y a la vez la debilidad, en la medida en que si tienes un hardware que no es muy potente, claro, al final, si no eres capaz de activar tu asistente, pues digamos que ya no pasamos de la puerta, ¿vale? Entonces, hace unos meses se desarrolló un complemento que se llama Micro Wakeboard y de hecho también hicimos una entrada en Aguacate y con un ejemplo de otro asistente. ¿Y cuál es la diferencia de Micro Wakeboard y Open Wakeboard? Pues bueno, este segundo lo que utiliza es un componente que se ejecuta en el propio dispositivo y en este caso estamos hablando de una placa SP32, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia y la ventaja sobre todo? Pues que al final cuando tú dependes de enviar ese audio continuamente a un servidor, ya sea en este caso nuestro servidor local o si por ejemplo tuviéramos contratado el servicio en Abucasa, ahí también se nota una mejora porque aunque sigue siendo un servidor privado, ya sabéis que en Abucasa te ofrece que se ejecuten ciertas opciones desde sus servidores, entonces en ese caso mejora el funcionamiento, ¿vale? Pero sigue siendo el envío a un servidor externo con todo lo que ello implica. En este caso, Micro Wakeboard, al estarse ejecutando en la propia placa, a la que por supuesto conectamos un micro, que es la que va a estar recibiendo nuestro audio, hace que sea mucho más fluido esa detección de la palabra de activación. Y además, para gente como yo, que para mí esta es la mejor opción sin duda, por lo menos de momento. También hubo buenas noticias en la última actualización, porque esto fue un desarrollo de una persona de la comunidad y pues debe ser que vieron tan útil o tan prometedor este desarrollo que la han contratado, ¿vale? En Home Assistant, en el último la última release se hizo una videoconferencia y tal, y se anunció oficialmente que esta persona empezaba a formar parte del equipo en Abucasa para poder dedicarse 100% al desarrollo de esto. Y de hecho ya en la siguiente actualización lo han optimizado mucho, de forma que no recuerdo si decían que ahora funcionaba el doble de rápido, que antes necesitábamos una placa, que no sé si os habéis fijado, pero es una placa especial porque tiene memoria RAM, tiene más memoria RAM para que funcione mejor y tal. Pues en la última actualización ya nos dijeron que una de las novedades es que se podía instalar en cualquier placa SP32, aunque aún así, lógicamente, si la placa es más potente, pues funcionará mejor. Y también sabemos que está trabajando para que lo que hablábamos antes de poder personalizar la palabra de activación también se puede aplicar a Micro Wakeboard, donde actualmente solo están esos modelos de Alexa, OkNabu y Hey Jarvis, ¿vale? Entonces, nada, para mí cuando consigan esto, Micro Wakeboard, sin duda alguna, pues bueno, para mí es la opción, porque es más rápido, solo necesitas una placa que vale 5 euros y va a funcionar en un dispositivo. Eso sí, ya está por aquí Juanjo para dar fe. Lógicamente, en estos casos ya pasamos por el montaje de la placa, soldar algunos componentes y tal, y ya sabéis que hay que tener cuidado, porque además, por ejemplo, los micros son muy sensibles y como te pases soldando, es fácil cargarse. Pues vamos con el siguiente hito. Bueno, todo esto, en todos estos bloques os dejo los enlaces para configurar cada uno de los componentes con la alternativa que queráis.
como sabéis, siempre luego os dejaré también acceso al documento. Entonces, vale, ya hemos llamado a nuestro asistente de voz con la palabra de activación que tengamos, o lo que sea. Y lo siguiente es que nuestro asistente, Home Assistant o el servidor que estemos utilizando, tiene que entender lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿no? Si le decimos enciende la luz, pues tiene que primero ser capaz de ese audio captarlo y transformarlo en una instrucción de texto que es la que va a poder gestionar nuestro servidor. No sé si alguno habréis hecho la prueba con Assist, así un poco sin saber muy bien qué es lo que estáis haciendo, cómo lo estáis configurando. Yo lo hice en su momento y lo primero que me pasaba es que no me entendía nada. O sea, lo único que me decía es no te he entendido, o veías que la orden que escribía no tenía nada que ver con lo que yo le había dicho. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Al final, Whisper, que es el componente del protocolo Wyoming para que funcione el asistente local en nuestro servidor, va a depender de la potencia de nuestro servidor. Entonces, vuelvo a lo mismo, supuestamente está optimizado para funcionar en una Raspberry Pi 4, pero en mi caso no funciona. Entonces, inicialmente yo probaría a ver cómo funciona. Quizás los que utilizáis mini PCs o servidores más potentes, quizás, o incluso, como decíamos antes, contratado el servicio Nabucasa, quizás obtenéis un rendimiento pues bueno, aceptable, ¿vale? En mi caso no era así y investigando pues vi que existía la opción de configurar un motor STT, que como decíamos es Speech to Text, es decir, audio a texto. Pues este servicio de Microsoft es gratuito, limitado a un cierto número de horas al mes. Básicamente lo que nos permite es conectar su motor Speech to Text, a nuestro pipeline, ¿vale? Entonces, aquí estamos ganando potencia, porque es un poco el motivo por el que Google y Alexa funcionan tan bien, y es porque todo eso se ejecuta en un servidor externo que tiene mucha potencia. En este caso, nosotros estaríamos utilizando el de Microsoft y, a su vez, estamos haciendo una cesión. Y es que ya sabemos que esto no se está ejecutando en un servidor local. Entonces, por temas de privacidad, pues ya no es algo que nos salga de nuestra casa, ¿vale? Entonces, aquí es donde empieza el mundo de la capacidad que tenga nuestro hardware, de las preferencias que nosotros tengamos en privacidad, etcétera, ¿vale? Perdona, una preguntita, si puedes un segundito ahora que estamos aquí. Sí. Solo con Microsoft, no existe ni Siri ni Google, entiendo, de momento. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es para saber si requieres más potencia, ¿dónde ves tú que no puedes con el Whisper? O sea, ¿quién te dice la memoria? Vale. O sea, ¿hay alguna forma de verlo? Ya está. Lo que se dice en la documentación, de hecho, es el enlace que yo os había enseñado antes por aquí. Bueno, aquí te vienen los requisitos, ¿vale? Y como os digo, lo que se comenta en la documentación oficial es que está optimizado para trabajar, si lo pone por aquí. Bueno, en algún sitio por aquí indica que está optimizado para trabajar en una Raspberry Pi 4. Entonces eso ya te da una idea de los requisitos de hardware que se supone que deberían dar un funcionamiento correcto. Ahora, mi experiencia personal es que eso se queda corto, ¿vale? Aún así, insisto, probar es gratis y esto es simplemente configurarlo, ponerlo. ¿Y cuál es la forma de testearlo? Pues muy fácil. Si tú le dices algo, que de hecho, por cierto, para descartar otros problemas, como puede ser que hemos conectado una placa y ya no sabemos si es que no hemos conectado bien el micro, si es que con el soldador lo hemos tostado, lo que sea, es muy fácil. Yo lo que hacía era utilizar el teléfono móvil, porque como sabéis también
Assist también se puede utilizar desde la aplicación de Home Assistant, incluso lo podéis configurar como vuestro asistente de voz predeterminado, ¿vale? En un móvil, en una tablet. Entonces, damos por hecho que el micrófono de tu teléfono, de tu tablet, va a funcionar correctamente, que no vamos a tener un problema de esos. Entonces, es tan simple como probarlo. Le das una orden y le dices, no vas a tener que darle comando de activación, simplemente darle al icono del micrófono y le dices, enciende la bombilla del pasillo. Si tú ves que lo que traduce a texto, porque te va a salir transcrito, si ves que lo que traduce es enciende la bombilla del pasillo, sabes que el speech to test lo hace bien, ¿vale? Lo hace fino. Si en cambio te aparece enciende la cerilla del pestillo, pues es que no es fino, no está funcionando bien, ¿vale? Esa es la forma más fácil de saber si funciona o no funciona fino. Y como os digo, yo empezaría por probarlo, porque si funciona en local ya es mejor Perdona. que... Sí, perdona, Tito. Esto que dices justamente, bueno, ya sabes los problemas que he tenido con mi Arturito. Entonces el otro día estuve probando con el móvil, porque por eso justamente, porque de vez en cuando me hace caso y de vez en cuando no. El móvil siempre me dice, lo siento, no conozco ningún dispositivo llamado. Entonces, claro, me da la sensación de que no está bien enlazado la voz con los dispositivos. Sí que es verdad que yo los tengo Vale, publicados para Google, pero ahí era mi duda, ¿vale? Que te decía el otro día. vale. Luego iremos viendo Luego lo digamos, sí, tira. iremos viendo más apartados de la configuración, Vale. pero sí que quiero que tengáis en mente que... A ver, que también hay una entrada para configurar o bueno, mejor dicho, explicando cómo se configura Assist, ya no desde el punto de vista de los componentes, que también se dice, pero por ejemplo, hay una parte que también es importante, o sea, esta lectura, si vais a empezar a montar Assist, es obligada, ¿vale? Pero lo primero es que, salvo que lleguemos a la parte final que veremos de inteligencia artificial y lenguaje humano y todo esto, pero por defecto hay dos cosas que tenéis que tener en cuenta. Una, que no todos los dispositivos por defecto no tienen por qué estar expuestos, la entidad, no tiene por qué estar expuestas a Assist. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una bombilla en el estudio, pero ese dispositivo yo no lo he expuesto al asistente, nunca lo va a encontrar, ¿vale? Eso es lo primero. Que vamos a ver algún ejemplo. Mira, veis que aquí me sale 88 entidades expuestas, ¿vale? Esto desde la configuración de cualquier dispositivo. Vamos a ver. Si entramos, creo que es por aquí, veis en los ajustes, si entráis en un dispositivo cualquiera, en el icono del engranaje donde siempre podéis consultar los ajustes, hay un apartado que es asistente de voz. Tú aquí puedes hacer dos cosas. La primera es poner la entidad, lo cual es necesario para que el asistente lo encuentre. Y lo segundo, añadir un alias, porque a lo mejor tú a la bombilla del escritorio pues quieres llamarla escritorio o, no sé, bombilla, mesa, trabajo, lo que quieras, y además le puedes añadir varios alias, ¿vale? Si quieres que te reconozca tanto cuando le dices enciende la bombilla del escritorio como enciende la luz del escritorio, pues le tendrás que añadir los alias, ¿vale? Esto, como digo, es un paso previo y necesario en la configuración de Assist, porque lógicamente si no exponemos ningún dispositivo, nunca va a encontrar nada ni va a tomar las órdenes que le demos, ¿vale? Y en concreto, Juanjo, cuando la respuesta que obtienes es esta que tú dices de lo siento, no conozco ningún dispositivo llamado de esta manera, es por eso, ¿vale? De hecho, aquí, si veis, esto es un caso real, esto es mientras yo lo configuraba. Yo decía, enciende la bombilla del estudio y me dice, lo siento, no he entendido. Enciende bombilla estudio, que le decía también como el nombre de la entidad con el guión bajo y tal. Y decía, dispositivos activados, vale. Entonces, cuando yo hago esta configuración que os acabo de enseñar, si veis,
ahora ya sí, le digo, enciende la bombilla del estudio. Y me dice, dispositivos activados. Luego le digo, porque le di distintos alias, apaga la bombilla del escritorio. Y también lo detectó perfectamente y lo desconectó, ¿vale? Pero, como os digo, tenéis que haber configurado previamente el dispositivo y los alias. Entonces, ese mensaje de error que comenta Juanjo probablemente se deba a que no está configurado, seguramente. Sí, pues hice un alias solo para una bombilla sola porque sabía lo de los ponerte y la bombilla y el alias funciona correctamente con el OK Google, pero con el Assist todavía no lo consigo. Pero bueno, tranquilo, sigue que cede a mi voz. Tengo algún tema con esto. Vale, y luego también, perdona, porque justo de lo que estamos hablando, el reconocimiento de voz, también puede ser que no se traduzca correctamente. Y respondiendo a la segunda pregunta que tú me decías, si teníamos Google, Apple, tengamos en cuenta que aquí lo que estamos haciendo no es más que recurrir a una integración externa para que nos haga ese trabajo. Entonces, hasta donde yo sé, todavía no hay ninguna integración de Google o de Apple que nos permita hacer esta parte de speech to text, que yo sepa, ¿vale? Vale. Vale, venga, pues pasamos al siguiente componente. Bueno, pues ahora encontraríamos el camino contrario, ¿vale? Vamos a suponer que ya hemos llamado a nuestro asistente y le hemos dicho, por ejemplo, que encienda una bombilla, nos ha entendido, la ha encendido y lo que nos va a responder es bombilla encendida o lo que corresponda, ¿vale? Esto es lo que llamamos el motor text to speech, que es justo lo contrario de lo que acabamos de hacer, ¿vale? Es decir, lo que va a hacer es leer con un audio la respuesta del asistente. Aquí volvemos a tener lo mismo. Tenemos el componente que forma parte del protocolo Wyoming, que es Piper, que también funciona en local, también se supone que está optimizado para trabajar en una Raspberry Pi 4 y también considero que es algo que a nivel de hardware se queda corto, ¿vale? Bueno, aparte en este caso sí que hay otros motores de text-to-speech, como puede ser, por ejemplo, hay uno de Google Translate, ¿vale? Que al final esto no solo se utiliza para el asistente, también este componente también se utiliza, por ejemplo, para recibir notificaciones de audio en nuestros altavoces, ¿vale? En aquellos que lo permiten, porque Alexa, por ejemplo, hasta donde yo sé, no permite configurar la voz. Pero con los Google Home sí que podemos reproducirlo con una voz personalizada o con un altavoz local. Entonces, esto también nos sirve para emitir notificaciones del tipo la lavadora ha terminado o te has dejado no sé qué puerta abierta, ¿no? En fin. A donde quiero llegar con todo esto es que podemos utilizar el modelo o el componente Piper, que la principal ventaja es que funciona en local, privacidad 100%, nada sale de nuestro servidor y la desventaja es el rendimiento, ¿vale? El que yo utilizo es Eleven Labs. Para el que no lo conozca, bueno, Eleven Labs creo que es una de las, si no la empresa más conocida a nivel de inteligencia artificial aplicada al text-to-speech, ¿vale? Entonces, ¿qué nos aporta esta integración? Aparte de, igual que la de Microsoft, también es gratuita hasta, no sé si 50 horas de reproducción al mes o algo así. Para un uso normal creo que es más que suficiente. O sea, por un lado es gratuito. También nos aporta que tiene una biblioteca de voces bastante extensa, a la que incluso luego puedes añadir más voces si quieres. Entonces, claro, te puede dar a elegir un montón, sobre todo cuando estás personalizando un asistente y ya no solo quieres que se vea, sino también que suene como Jarvis o como, no sé, como un personaje infantil o una voz concreta, pues en la medida que tienes más opciones donde elegir, podrás conseguir que se parezca más, ¿vale? Incluso hay, esto ya sería una opción de pago,
pero tienes hasta la posibilidad de clonar tu propia voz, ¿vale? Y el resultado es bastante bueno. De hecho, antes de hacer la integración, que como digo es gratuita, también tenéis aquí la entrada de Aguacate, podéis entrar en la web y hacer alguna prueba de audio si queréis saber cómo se escucha antes de hacer toda la configuración. Pero ya os digo que es mucho más natural que la que te ofrece Piper, que por otro lado, aunque sí que tiene algunos modelos, son un poco más robóticos, ¿vale? Entonces, volvemos a la misma conclusión que repasaremos al final. ¿Esto qué te aporta? Mayor potencia sin depender de tu instalación, y renunciamos a privacidad, ¿vale? Porque al final, para que este servidor esté transformando un texto a un audio, tiene que procesarlo en su propio servidor, ¿vale? No sé si, por cierto, este de Eleven Labs también lo podríamos utilizar para notificaciones de lavadora, de lo que nosotros queramos, ¿vale? Continúo. Inteligencia artificial. Vale. Bueno, estas integraciones, las que están a nivel de integraciones externas, hay dos. OpenAI, que es de la empresa que desarrolla ChatGPT, y Google AI, ¿vale? Son dos integraciones que, aunque no son nuevas, porque llevan ya unos meses, hasta hace poco no eran muy populares, porque lo que te permitían básicamente era hacerle preguntas pues fuera de nuestro entorno domótico, ¿no? Entonces, yo siempre digo que ¿para qué vas a contratar una suscripción, por ejemplo, de OpenAI para hablar con ChatGPT si ya tienes una aplicación que es gratuita, ¿no? Aparte que quizás no tenía mucho sentido en ese contexto. Pero no sé si fue hace un par de meses, en la actualización correspondiente de Home Assistant, anunciaron que ahora ya podía funcionar de forma conjunta con el asistente, ¿vale? Es decir, a través de un mismo agente de conversación, voy a retroceder la presentación un segundo, como veis aquí, está esta parte que es el agente de conversación, que básicamente es el marco que gestiona la orden, el comando que nosotros le estamos enviando, ¿vale? Entonces, con esta actualización lo que nos permitieron era que el agente de conversación fuera una integración de inteligencia artificial. Y la novedad es que ya no solo tenía la capacidad de darnos esa información externa, que le preguntemos qué es Home Assistant o en qué año nació Carlos V, sino que simultáneamente también puede interactuar con nuestro entorno domótico. Entonces, esto ya hace que no tengamos que ser tan sensibles con las órdenes que les damos, porque si entráis en la configuración de Assist o veis, por ejemplo, el taller de herramientas para desarrolladores, donde ahí lo comentábamos, tienes que utilizar por defecto una estructura de frases para que te entienda. Más allá de que la información llegue correctamente, si no se la estructuras de la forma que la entiende, no va a ser capaz de gestionar, ¿vale? Pero con la integración de inteligencia artificial también aporta esto, y es que es más similar al lenguaje humano. Es decir, que le puedes decir enciende la bombilla que tengo más cercana, ¿no? Y si tú tienes correctamente clasificadas los dispositivos en las estancias, si tienes algún sistema de presencia, por ejemplo, es Presence, y entonces él sabe que tú estás en el estudio y solo hay una bombilla en el estudio, las va a encender, ¿vale? Incluso le puedes dar órdenes mixtas, tipo dime que es Home Assistant y enciende la calefacción, y lo va a gestionar, ¿vale? Eso, por cierto, si queréis ver desde dónde se haría, cuando hablábamos de la configuración del pipeline, cuando le añades el agente de conversación, os va a dar a elegir entre Home Assistant, que es, digamos,
Assist puro y duro, sin inteligencia artificial, o alguna de las que tengáis integradas. Si, por ejemplo, seleccionáis ChatGPT, luego vais a poder decirle si quieres que controle Home Assistant o no. Hay aquí estas dos opciones, y entonces si marcáis la primera, simplemente te va a dar respuestas externas, las mismas que te daría ChatGPT, y si le dais acceso a Assist es cuando también va a poder controlar vuestros dispositivos. Aprovecho ya que estoy aquí para comentar una cosa, y es que tanto la integración de OpenAI como Google AI, ambas tienen en común que te dan unos tokens, unos créditos de prueba, y una vez que consumes esos créditos es un servicio que es de pago, ¿vale? Tú puedes hacer aquí una serie de limitaciones y elegir los modelos con los que quiere que se genere esa respuesta. Aún así, es necesario tenerlo en cuenta. Es verdad que son precios muy baratos y personalmente creo que OpenAI funciona mejor que Google AI y además es más barato, porque una de las ventajas que te da OpenAI es que puedes seleccionar modelos anteriores al que es más nuevo, y para que os hagáis una idea, en la entrada correspondiente puse la tabla de precios, y si el último es el modelo 4.0, el 3.5 cuesta 10 veces menos. Entonces, al final, yo os hago una estimación con el número de palabras más o menos y tal, pero al final, aunque es de pago, si realmente os interesa el servicio, vais a estar pagando céntimos al mes, ¿vale? Como siempre, esto ya se estaría ejecutando en un servidor externo, ¿vale? Es verdad que también hay una inteligencia artificial o llama que puede funcionar en local, pero todavía no han implementado esta funcionalidad de que pueda funcionar de forma mixta con Assist, aunque han dicho que están en ello, así que probablemente próximamente la tendremos. Aún así es algo que si no tenéis un mini PC potente, lógicamente una Raspberry no lo va a aguantar, ¿vale? Bueno, pues básicamente esto sería el tema de inteligencia artificial. No sé si tenéis alguna duda más. Hay una integración que te la pasé, no me acuerdo si fue por Telegram o por WhatsApp, que es la de Extended OpenAI Conversation, que sí, lo que hace es darte un plus más a esta integración de OpenAI, que te permite incluso, yo no he sido capaz, pero seguro que tengo algo mal hecho, te permite incluso pedirle que te cree automatizaciones. O sea, si no solo te permite interactuar encendiendo y apagando tus dispositivos, sino que le puedes pedir ayuda e incluso parece que te crea las automatizaciones, pero hay que explorarlo. Correcto, sí. De hecho, la inteligencia artificial, aparte de todo esto del asistente, pues como tú comentas, te proporciona otra serie de utilidades, como puede ser ayudarte con el código, o incluso que tú le des una imagen. Imagínate que tienes una cámara en tu portal y quieres que cuando alguien llama al timbre analice esa imagen y te mande una descripción, ¿no? Pues, por ejemplo, una persona vestida de cartero o vestida de amarillo que lleva un paquete en la mano. Entonces, eso a ti ya pues te puede dar información, incluso podrías hacer automatizaciones secundarias en función de lo que te dijera. Entonces, sí, efectivamente tiene otra serie de aplicaciones, pero también para poneros en contexto de personalmente lo que he visto de algunas cosas, es que, por ejemplo, si hablamos de OpenAI, punto número 1, tener en cuenta que todo lo que conectéis con Home Assistant va a consumir tokens. Entonces, poco o mucho, eso es dinero, ¿vale? Entonces, lo digo porque, por ejemplo, para preguntarle algo sobre una automatización, podéis ir al ChatGPT a través de la página web, que es gratuita. Entonces, yo siempre digo lo mismo que para hacer este tipo de preguntas de año nació Carlos V, yo no utilizaría OpenAI a través de Home Assistant, porque estaría consumiendo tokens cuando puedo tener
la aplicación en el móvil, que es gratuita, ¿vale? Pero bueno, es verdad que, oye, si dices, no me importa gastarme 2 o 3 euros, que es lo que te vas a gastar al mes, pues bueno, sería una opción. Pero punto número 2 es que para mí, desde mi punto de vista, ya lo he dicho más de una vez, ChatGPT, la lógica de crear automatizaciones, a mí no termina de parecerme lógica, valga la redundancia. Es como que te puede dar un código que incluso funcione, pero a mí me da la impresión de que no sabe muy bien lo que está haciendo. Bueno, simplemente que si utilizáis algo de ChatGPT para automatizaciones, revisarlo antes y si no os funciona, no os frustréis porque es fácil que pase eso. Y segundo, con la de Google AI... Sí, perdón. No, tranqui. Yo te iba a decir que yo utilizo para a veces crear sensores y cosas así sencillas. Si son automatizaciones, se hace la pizza un lío. Claro, ese al final yo también lo he utilizado, alguna vez y, por ejemplo, para programar algunos dispositivos de Smart Home y tal, cosas que no controlo, muchas veces le digo, oye, ¿cómo podría hacer esto? Entonces me da un segmento de código y muchas veces lo pruebo y no funciona, pero cuando digamos que te estás enfrentando a un folio en blanco, te puede dar la idea de por dónde tirar, por dónde empezar, o incluso el nombre de algún componente para buscarlo en internet o lo que sea. Pero como dices tú, cuando te tiene que montar todo el trabajo de principio a fin, yo ahí no confío más en mi propio criterio que en el de ChatGPT. Tienes que ir depurando mucho uno y otro y te da un código, lo pruebas, te da otro código y te lo vas mejorando, pero a veces se queda en bucle y te hace respuesta anterior, respuesta próxima, respuesta anterior, respuesta próxima. Claro, además, tener en cuenta también que ChatGPT, dependiendo de la versión que utilicéis, tiene información de Internet, pues no recuerdo si el 3.5, no sé si tenía información hasta 2021 o 2022, algo así. Tener en cuenta que Home Assistant se actualiza todos los meses. Entonces, sí, eso te iba a decir, que trabajan con versiones, además, que no sé si se lo pregunté a ChatGPT y me decía que la versión que trabajaba de Home Assistant era una muy antigua, o sea, hay muchas cosas que claro, no las toma. Claro, entonces al final ya no por falta de capacidad del ChatGPT, que no lo sé cuál es su capacidad en este sentido o cuáles son sus limitaciones, pero ya por la propia limitación de la información a la que tiene acceso y el ritmo de actualizaciones que sufre Home Assistant, la probabilidad de que algo esté desfasado creo que es muy alta. Sí, pero la integración que yo os he comentado, que no es la oficial, o sea, hay dos, y de hecho para hacer lo que yo te he comentado de que te haga él las propias automatizaciones, no que te dé el código, sino que te las haga directamente, lo que utiliza es la API, o sea, no es el ChatGPT de pago, ¿vale? O sea, por eso os digo, está la de OpenAI, que es la que tú estabas hablando, y luego hay otra que se instala, quiero recordar, desde Hacks, que es la de Extended OpenAI Conversation. O sea, son dos diferentes. Vale. Y esas sí utilizan la API, con lo cual utiliza los modelos más nuevos. Vale, pero vamos, vale. Que sí, que tenéis toda la razón. O sea, que probablemente la automatización que haga, pues no funcione. Mediados de 2020. Bueno, no, hombre. Diciendo. A ver, también puede funcionar, ¿eh? Ya te digo que a mí me parece una buena herramienta para muchas cosas. Y oye, si hay integraciones de Hacks que además le han dado una vuelta y yo supongo que probablemente si han creado un componente custom, ¿no? de Hacks, probablemente habrán añadido algo para que funcione mejor. Por ejemplo, estructurarle la información de manera que lo entienda o darle acceso a la configuración más actualizada de tu instancia para que sepa cómo está estructurada, no sé. Me imagino que el rendimiento... No sé, te digo, yo os lo digo porque vosotros controles mucho más que yo. Yo le pedí la automatización, me ha dicho que sí me la ha creado y la habrá guardado para él porque no la veo en ningún sitio, así que... Bueno, pues oye, mira, lo voy a chequear y hago una entradilla con eso. Así salimos de dudas. Así que, bueno, y también os quería comentar que en Google AI, en principio, porque esto es algo que os puede haber generado confusión, o a mí al menos durante unos cuantos meses me generó bastante confusión,
Y es que si tú entras en lo que se llama Google Studio, que es la plataforma donde se pueden sacar todos este servicio y otros más, indica que es un servicio gratuito. Sin embargo, yo recuerdo que durante unos meses estuve intentando vincularlo y no había manera, decía que no estaba disponible en mi país, hasta que me di cuenta que efectivamente hay ciertos países que por algún motivo, no sé si es por ausencia de legislación o legislación de protección de datos, no lo sé, hay algunos países que están capados, ¿vale? Entonces, por ese motivo, si tú quieres que funcione en España, tienes que crear una cuenta de pago y tal, que todo eso está explicado en la entrada correspondiente. Aún así, ya os digo, os dan unos créditos gratuitos y luego no es un coste muy elevado, pero bueno, que sepáis que tenéis que hacer esos pasos sí o sí. Vamos a pasar al siguiente apartado que está muy relacionado con este y es personalidad del asistente. Hemos hablado de cómo le puedes llamar, hemos hablado de la voz con la que quieres que te responda, pero también puedes configurar, si utilizas alguna integración con inteligencia artificial, puedes configurar la personalidad del asistente en cuanto a las palabras que utiliza, a cómo construye las frases, así por ejemplo quieres que te vacile o que te trate como un mayordomo o que use un tono sarcástico, o por ejemplo si quieres que para ahorrar en tokens le puedes decir, oye, sé breve y ves al grano, ¿vale? Eso, cuando configuramos el asistente, el agente de conversación con una inteligencia artificial, lo primero que vemos es las instrucciones o el prompt, ¿vale? Que si alguna vez habéis utilizado ChatGPT o alguna herramienta para crear imágenes, por ejemplo, con inteligencia artificial, sabéis que es una instrucción que le tenéis que dar como en un pequeño párrafo y esa información es en lo que se va a basar para generarte esa información. Pues mira, yo por ejemplo aquí le tengo puesto You are Jarvis, porque si se lo dices en inglés parece que lo procesa mejor. Entonces yo le tengo dada la instrucción de You are Jarvis, eres Jarvis, el asistente de Tony Stark. Le tengo indicado que me hable en español y bueno, eres un asistente bot para Home Assistant, responde en texto plano y ve al grano, ¿vale? Pero tú aquí le podrías decir, eres Bender, eres un robot futurista de la serie de Futurama, quiero que hables en un tono sarcástico, quiero que de vez en cuando me vaciles o incluso que metas alguna palabra malsonante, lo que tú quieras. Entonces, creo que eso también, de cara a personalizar nuestro altavoz, pues también es una opción muy interesante porque puedes hasta darle carácter, ¿vale? Próximamente veréis una entradilla con esto y buscaremos alguna personalidad chula para ver qué nos dice. ¿Sí? También puedes ponerle la voz que tú quieras, o eso ya es otro nivel. Esto es lo que hablábamos en el apartado de text to speech. Luego, si os habéis perdido algún apartado, os recomiendo que cuando podáis lo veáis entero, ¿vale? Pero bueno, respuesta corta es que sí, puedes personalizar la voz dentro de una biblioteca de voz, ¿vale? Hemos visto que hay algunos componentes para ampliar esa biblioteca. Hemos visto que incluso tendrías la capacidad, esto ya con una opción de pago, de clonar una voz, ¿vale? Entonces, oye, si tu ilusión es tener, pues no lo sé, la voz de Constantino Romero, porque es por ejemplo, la voz de Darth Vader, y la quieres clavada, pues oye, a lo mejor, no sé si te puede costar 5 euros, lo que sea, clonar la voz y ya la puedes utilizar. Yo creo que para la mayoría de la gente, con una de las muchas voces gratuitas que hay disponibles, que hay de hombres, mujeres, en esto de Eleven Labs, que es el componente que os decía, puedes hasta filtrar el acento, ¿vale? Porque si utilizas... Ya sabes ¿Perdona? cómo somos.
Digo, ya No, sabes está cómo. claro. Sí, no. Y yo soy el primero que me gusta que esté ajustado a nuestros deseos lo máximo. Y de hecho, a ver, yo creo que también tener en cuenta todo esto está evolucionando muy rápido. Por eso estamos haciendo este taller. Porque esto hace 6 meses, casi todo lo que estamos hablando no estaba disponible, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos a la gente en Abucasa y de Home Assistant que está metiendo mucha leña para que Assist funcione mejor, y de verdad que en los últimos meses prácticamente en cada actualización hay una funcionalidad nueva o una funcionalidad mejorada. Luego, por otro lado, tenemos el tema de la inteligencia artificial, que también hablamos hace poco en el podcast, que también evoluciona a un ritmo desorbitado, ¿no? Entonces, eso hace que cada vez haya más inteligencias artificiales y más potentes, y entonces al final yo creo que igual que a día de hoy tenemos, pues, por ejemplo, para el tema de la previsión meteorológica, tenemos, no sé, 5, 6, 7, 8 integraciones, pues yo supongo que llegará el momento en el que quizás tengamos más motores de voz o se hayan optimizado los que ya tenemos para que funcione mejor en local, o incluso que podamos cargar nuestros propios ficheros, no lo sé. ¿Vale? Pero bueno, creo que a día de hoy ya hay muchas opciones. Como os decía, en Eleven Lab puedes, por ejemplo, filtrar en voces español España o español México o español lo que sea, y dentro de español España puedes seleccionar acento andaluz, o sea, realmente hay muchas opciones, ¿vale? Y estoy convencido que en el corto plazo va a haber más. Entonces, yo creo que es buen momento para ir entendiendo cómo funciona el asistente, tener claro cuáles son todos sus componentes, porque como nos van a ir sumando piezas en este puzzle, pues oye, si ya la base la tenemos controlada, todo lo que sumen le vamos a seguir pudiendo sacar más provecho, ¿vale? Entonces, dicho esto, quiero hacer un poco la recopilación o la conclusión de lo que hemos hablado, porque claro, si ahora cualquiera de vosotros habéis escuchado esto y estáis pensando, pues la verdad es que me interesa la posibilidad de poder tener un asistente local con la voz que yo quiera, con el nombre que yo quiera, y no sé, darle personalidad, en fin, lo que sea, ¿vale? Y os estáis preguntando, ¿qué necesito? Y con todos estos componentes que hemos visto, ¿cuál es el que es bueno para mí? ¿Vale? Bueno, pues como he dicho varias veces a lo largo del taller, va a depender de tus preferencias y de la potencia de tu instalación. Entonces, tenemos por un lado lo que es los requisitos o los componentes a nivel de software, que está directamente relacionado con la potencia de tu instalación y en contraprestación con la privacidad en la que quieres que se gestione toda esa información. Entonces, si por ejemplo te mueves en una Raspberry, tu potencia, desde mi punto de vista, no es la suficiente como para poder gestionar toda esta información en un entorno local, ¿vale? Oye, todo es probar. Como os he dicho, lo podéis instalar en los componentes, es sencillo, lo podéis hacer en una tarde y verificarlo por vosotros mismos, porque en teoría está optimizado para funcionar en una Raspberry Pi 4. O quién sabe, a lo mejor en una 5 o en una que tenga más memoria RAM sí que lo gestionaría. Pero por probar no se pierde nada. ¿Cuál sería otro extremo? Pues que tengáis un mini PC muy potente, con una capacidad mucho más elevada, que quizás sí que tiene la capacidad para gestionar toda esa información, más lógicamente el resto de elementos que vosotros tengáis en Home Assistant, y si tenéis Plex o cualquier otro componente, si tiene la potencia suficiente para gestionar todo eso, pues bueno, tenéis la suerte de poder tener todo eso en un entorno local, que por otro lado considero lo ideal y el objetivo, ¿vale? A medio camino, ¿qué tenemos? Pues bueno, como comentábamos, el servicio en Abucasa
al final es un servicio externo que, digamos, resta limitaciones a un entorno local menos potente y tampoco, en teoría no garantizan una privacidad que, lógicamente, si estamos aquí es porque confiamos más en ellos que en Google o en otra serie de empresas, ¿no? Y bueno, y como decía, también tenemos la opción de utilizar servidores externos como son el de Microsoft, Eleven Labs. Al final son componentes que se ejecutan en un servidor fuera de nuestro entorno local, donde ahí ya sí que no tenemos el control de lo que hacen con nuestros datos, ¿vale? Eso sería por la parte de los componentes de software. Y ahora, dices, vale, yo ya sé con qué componentes voy a funcionar, si los voy a tener en un servidor externo, si lo voy a ejecutar en mi propia instancia, lo que sea, ¿vale? Ahora, ¿dónde monto yo el hardware de lo que es el asistente? Porque, lógicamente, básicamente hay dos componentes claves. Uno, el micrófono, que es el que va a recibir nuestras instrucciones, y este es obligatorio, porque si no, no tendría mucho sentido un asistente de voz que no nos pueda escuchar. Y algo que, aunque es opcional, pero también considero que bastante deseable, es un altavoz, ¿no? Que al final que nos dé la respuesta, ya sea como un mensaje o como un sonido, lo que sea, pero bueno, que nos dé una respuesta auditiva, aunque también podríamos tener un asistente con respuesta visual únicamente o incluso sin respuesta, que nosotros confiemos en que, pues, si le decimos enciende la luz, nuestra respuesta consideramos que va a ser ver que la bombilla se enciende. Entonces, dicho esto, digamos que tenemos el componente más sencillo, más fácil de acceder a Assist, ¿vale? Que es el Atom Echo. Si no lo conocéis, es un dispositivo muy pequeñito, es como ese cubito que veis ahí, prácticamente es del diámetro de una moneda, vale unos $13 o así en AliExpress. Y la ventaja es que a día de hoy, o bueno, al menos los enlaces que tenemos en las guías de Aguacate, vienen preflaseados con Espijón y vienen ya montados para ser utilizados con Home Assistant. Entonces, básicamente lo único que tienes que hacer es enchufarlo por USB y a través de un portal de Home Assistant, insisto que todo esto lo tenéis en la guía correspondiente, simplemente lo integráis en Home Assistant y, habiendo hecho la configuración que hemos visto, funciona. Ahora, perdona, una preguntita. Perdona, Tito. Sí. Si lo he visto en algún sitio, lo he visto, ¿verdad que hay que apretar el botón para que te coja o directamente va leyendo? Va escuchando. Inicialmente, cuando empezaron a hacer Assist, bueno, no sé si tenéis un poco el contexto previo, pero el año pasado, en 2023, en Home Assistant lo llamaron el año de la voz, ¿vale? Porque hasta entonces no había nada de esto. Entonces, el año pasado empezaron a hacer todo tipo de desarrollos encaminados a llegar a donde estamos hoy y seguir en ese camino. Entonces, bueno, inicialmente, de hecho, se centraron en la construcción de Assist como un asistente que tú le escribías tipo chat, ¿vale? Entonces, luego dieron el paso al motor Speech to Text, es decir, que escuchara nuestras órdenes. Ahí fue donde inicialmente, como tú comentas, Juanjo, teníamos que pulsar el botoncito. De hecho, no sé si os fijáis, en el dispositivo tiene aquí como una curvita, ese es el botón, ¿vale? Entonces, al principio sí que había que pulsar el botón para que te escuchara y poder darle un comando, pero luego, en actualizaciones posteriores, desarrollaron el componente de Wake Word, que fue cuando ya crearon el tema este de OK Nabu y tal. Entonces ya el Atom Echo también permite activarlo a través de la voz. Ahora, yo tengo un par, porque he estado haciendo pruebas, y os digo los pros y los contras. Pros,
barato, ¿vale? Porque te viene con todo. Fácil, porque viene preflaseado. Simplemente, básicamente hay que enchufarlo, agregarlo a Home Assistant y poco más. Entonces, esas serían las ventajas. Ahora, las desventajas. Por un lado, al ser pequeño, claro, todo es pequeño, ¿vale? Todos los componentes están en miniatura. Entonces, por ejemplo, el altavoz es muy pequeño y aunque tú escuchas la respuesta, pues lógicamente no va a ser con el volumen y la calidad que un Alexa, por ejemplo, ¿vale? Aunque hay una forma de alterar el código, porque al final esto estaba basado en ESP y como cualquier dispositivo de Smart Home le puedes modificar el código y hay una forma de alterarlo para que la salida de audio te la dé por otro altavoz, ¿vale? Pero bueno, ahí ya no estaríamos hablando de comprarlo, enchufarlo y a funcionar, porque de hecho, bueno, hay por ahí algunos issues abiertos porque hay alguna cosilla que no está funcionando muy bien con la actualización de los Atom Echo. Entonces es algo que justo ahora, hablando a finales de julio de 2024, te diría, si lo vas a comprar, espérate un poco, porque ahora no está funcionando muy bien por unos ajustes de hardware que tienen que hacer. Yo supongo que lo arreglarán porque es como icónico que haya sido el primer dispositivo en funcionar de esta manera, ¿vale? Para mí no es el ideal, pero para empezar y empezarlo a trastear, pues no está mal, ¿vale? Y flashear, porque he visto también por ahí alguno por ahí, flashear los Google Mini y cosas de estas. ¿Sabes si hay alguna cosa así? Sí, hay una cosa que si no recuerdo mal se llama On You Voice o algo así. On Voice, no recuerdo muy bien, pero bueno, lo que hacen, si es eso a lo que te refieres, que entiendo que sí, lo que hacen no es flashear el Google Home, sino que lo que hacen es abrirlo y reemplazar la placa base del Google Home Mini, la reemplazan por una que ya viene, creo que tú la encargas pues a EasyWay o alguno de estos y te la mandan con el tamaño para encajar en el Google Home Mini, pero los componentes supongo que tendrá un SP, un micro, un altavoz. Bueno, el altavoz reutilizará el de Google Home, pero básicamente lo que hace es reemplazar la placa base, ¿vale? Que no estamos hablando de que la flashee, ¿vale? Vale. Entonces yo, por ejemplo, personalmente, pues la verdad, no termino de verle la gracia a eso, porque si te has comprado un Google Home Mini que te vale 50 euros sí, está claro. y comprarte un altavoz, los componentes te valen todos 10 euros, pues no sé, yo preferiría mantener mi Google Home Mini para otras cosas y crearme mi altavoz con otros componentes, ¿vale? Vale. Entonces, digamos que el Atom Echo tendría esas ventajas y esos inconvenientes. Eso sí, está en nivel 0 de complejidad porque es plano, ¿vale? También está en nivel 0 de personalización porque ya viene hecho. Es un cubito y si te gusta bien y si no, pues así. ¿Cuál es el extremo contrario? Pues hacerte tus asistentes personalizados. Aquí ya, ya habéis visto algunas cosas que hemos hecho y más que está en camino. Aquí básicamente depende de tu imaginación, porque lo que necesitas es componentes básicos, la placa SP, que aunque ya os digo que lo están optimizando cada vez más, optimizan el código del modelo para que se ejecute en placas más simples y de una forma más rápida. Entonces esto va a hacer que cada vez funcione mejor y más rápido. Dicho eso, ya sabéis que las placas cuestan 3 euros, 4 euros. Yo las que estoy comprando es las que veis en todas las entradas de SP32S3 con PSRAM de 16 megas. ¿Por qué? Porque va sobrada. Entonces está en teoría que lo optimizan, pues mejor nos irá, ¿vale? Entonces, teniendo la placa
teniendo el micro, yo la opción que estoy utilizando es solo placa y micro, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os he dicho, todo esto se programa en SPI Home y para ello tiene que utilizar un framework que es SPIDEF, ¿vale? Que no es el que utilizamos habitualmente, aunque no lo sepáis, en SPI Home normalmente utilizamos el framework de Arduino. Entonces, sin entrar en mucho detalle, para utilizar ese framework le podemos poner un altavoz para que nos dé la respuesta, pero como todavía no tienen integrado ahí el componente Media Player, no lo vas a poder utilizar para reproducir una notificación que no sea una respuesta del asistente, un sonido, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces yo la combinación que estoy utilizando es la placa SP con el micro, creo mi asistente, y en el código le incluyo una orden para que me lo reproduzca en otro altavoz. De esa forma, ese altavoz me va a poder servir tanto para reproducir sonidos, cualquier servicio de Media Player, como para utilizarlo con el asistente. Entonces, al final, lo que trato de hacer es que el envoltorio, por así decirlo, se integre con el asistente. Y ya sabéis que yo intento que sean tanto para Alexa como para Google, cosa que es un poco difícil porque tienen formas muy diferentes. Pero, oye, si alguno manejáis con la impresora 3D y queréis haceros algo a medida o queréis que hagamos algo a medida para un modelo concreto, pues se puede hacer, ¿no? Y ahí el nivel de personalización, como digo aquí, depende de la complejidad. Si tú manejas un poquito de SPI Home, manejas un poquito de impresión 3D, es que te puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Y en Aguacatec seguiremos haciendo cosillas y todo lo que me propongáis. ¿Algo más que se puede comentar aquí? Como ya habéis visto, le puedes agregar más componentes, que por eso también el tema que pienso que va bien tener una placa potente, porque por ejemplo le puedes añadir LED para que en función del tipo de orden o de lo que sea se entienda de un color o de otra. Bueno, incluso lo puedes transformar en un multidispositivo si le quieres añadir sensor de temperatura o un sensor de presencia para que solo se active cuando estás en la habitación. Bueno, aquí, insisto, va a depender de vuestra imaginación, de lo que os queráis complicar. Y poco más. No sé si queréis comentar algo, si os ha quedado alguna duda. Empecemos por las dudas. Hola, una pregunta. Sí, duro. Sí, este que va con SP32, que es personalizado, luego ¿cómo se conecta con Home Assistant? ¿Por USB, por Wi-Fi? Vale. Mira, me viene muy bien que hagas esta pregunta porque el otro día estaba ayudando a Juanjo con Arturito, con el R2D2, y creo que el próximo taller que vamos a hacer va a ser sobre SPI Home, que ya hemos hablado alguna vez, hemos hecho algún podcast, hay varias entradas, pero creo que teniendo en cuenta que yo tampoco soy experto en ello, pero nos vendría muy bien a todos entender un poco el básico de cómo funciona SPI Home y los componentes que estamos desarrollando. Pero bueno, dicho esto, respondiendo a tu pregunta, las placas SP, en este caso, cuando estamos hablando de asistentes personalizados, lo primero es que hay que soldar los componentes, ¿vale? No vienen prefabricados, por así decirlo, en su conjunto. Entonces, eso ya para algunas personas implica una cierta complejidad porque nunca hemos soldado, porque nos da cosa o tal, cosa que por otro lado es muy fácil, ¿vale? También tenemos una entrada un poco haciendo el básico de cómo aprender a soldar. Pero, ojo, porque hay que tener cuidado. Ya os digo que yo que experimento mucho en esto, no sé cuántos micros llevo ya, cuántos DAC que son para conectar altavoces. Al final hay componentes que son sensibles, ¿vale? Al final tener en cuenta que cuando estamos soldando alcanza temperaturas muy altas y no solo estamos tocando los pines, sino que a veces también se nos va un poco, tocamos la placa, y si sois como yo, que es una placa para 50 cosas y la vais reutilizando, ya ni os cuento.
Entonces, intentar, si lo hacéis, ser finos con esto, ¿vale? Entonces ese sería el primer comentario, que son placas que hay que soldar los componentes. Por supuesto, hay que saber dónde soldar los componentes, en qué pines, y eso en general, tenéis las entradas de Aguacatec, donde yo siempre dejo el esquema de conexiones y os digo que según el componente, donde hay que llevar un cable, de qué sitio a qué sitio, ¿vale? Y tener buen pulso y buena vista, porque te puedo asegurar que cuesta. Sí. No, bueno, eso ahí de hecho en la entrada esta de cómo aprender a soldar hay varias cosas que comento del tipo, ya también por seguridad nuestra y de los demás, de estar tranquilo, preparar un poco el entorno, pues oye, que no haya niños, que tenga buena luz, que no sé, que tengas un sitio donde apoyar el soldador, cosas de Que estas. ayudan mucho, que son los brazos con las pinzas. Lo digo para También. la gente, que así no se te mueve nada, Sí, entonces sí. puedes mejor apoyar, porque hay gente que no lo utiliza, no sé por qué, pero es lo más práctico que venden para aprender a soldar y para soldar en casa. Correcto. Como dice Javi, hay unas, bueno, creo que se suelen llamar estaciones de soldadura, pero que en AliExpress las puedes encontrar por, nada, 5 euros, 7 euros o algo así. Son como unas pincitas que sujeta el componente en un sitio y el cable en el otro, y entonces eso te asegura que si no tiene buen pulso como yo que no lo tengo, pues bueno, ya te hace el trabajo y tú simplemente tienes que acercar el componente. Y oye, eso para dar precisión y que no se te escape el soldador y acabe fundiendo los componentes, pues va muy bien. Aún así, no es por desalentar, pero yo creo que si os da por jugar, ya os digo que yo he cargado más de uno. Pero bueno, también es verdad que, oye, un micro creo que vale menos de 1 euro. Entonces, pues mira, la verdad es que algo que me hubiera gustado tener en cuenta las primeras veces que he hecho esto es que si vais a montarlo, y sobre todo si no tenéis experiencia soldando o no os sentís muy cómodo, cuando compréis un micro, si compras 2 o 3, la diferencia van a ser céntimos. Entonces, bueno, pues oye, y si se te da bien, pues ya te puedes montar otro asistente o otros 2. Pero bueno, no sería mal consejo ese. Y dicho esto, respondiendo a Arturo, lo primero sería montar pues esa conexión de componentes, ¿vale? Luego, todo esto funciona bajo SPI Home, que para los que llevéis poquito con Home Assistant es un complemento. Que bueno, la verdad es que el tema tiene mucha amiga y como no me voy a poner aquí a explicarlo todo lo que habría que decir sobre ello, os recomiendo que veáis la entrada y si acaso que escuchéis el podcast que tenemos al respecto, y que pronto tendremos un taller específico sobre eso, pero para que te quedes con la idea general, es un componente que permite en estas placas y esos componentes con los que se pueden relacionar, permite instalar un firmware personalizado, porque tú le das el código con lo que quieres que haga, y básicamente lo que te permite es crear dispositivos personalizados. Que hoy estamos hablando de un asistente de voz, pero puede ser una estación meteorológica, puede ser un sensor de temperatura, puede ser un lector de huellas digitales, pueden ser muchísimas cosas, ¿vale? De hecho, tiene una comunidad muy grande y bueno, eso es un proyecto que digamos que está a la altura de Home Assistant. De hecho, los dos forman parte como proyectos independientes, Home Assistant y SPI Home, de la misma fundación. Y bueno, entonces, dicho esto, primero crearías los componentes con la placa, luego crearías el código y la configuración con SPI Home. SPI Home es un complemento que tiene que estar integrado con Home Assistant. Entonces, eso lo que haría es que este dispositivo que tú has personalizado, que has creado, se integraría en Home Assistant como cualquier otro dispositivo que tú tengas, y a partir de ahí simplemente tienes que alimentarlo. Por lo general lo solemos hacer
a través del puerto USB. Hay algunas formas de hacerlos inalámbricos, con baterías y tal, pero por lo que he visto no es muy fiable, porque al final son dispositivos que están llamando a Wi-Fi continuamente y aunque lo pongas en modo sleep mode sigue consumiendo bastante. Entonces, bueno, digamos que de forma genérica inicial lo estaríamos alimentando a través de una conexión USB y a partir de ahí se comunicaría por Wi-Fi con nuestra instancia Home Assistant y funcionaría como cualquier otro dispositivo que puedas tener, una bombilla inteligente o un altavoz o lo que sea. No sé si te he contestado, Arturo, o si te he dicho demasiadas cosas. Muchas gracias. Siempre. No, genial. Muchas gracias. Esto da para un par de vidas o así, me hacía falta. No sé. Por lo menos, como poco. Gracias. Vale, no sé, ¿más dudas? Sí, Tito, una preguntita ahora que estaba intentando aclarar un poco mis ideas. Quitando el SP Home, ¿vale? Que ya sabes que estoy con ello. Si yo cojo el Home Assistant en mi móvil, me voy al Assist de mi móvil y le digo que encienda la chimenea, escrito funciona correctamente. Si se lo digo hablado, lógicamente no me entiende. Y luego, si se lo digo, ¿le tengo que decir previamente alguna palabra para arrancarlo? No, entiendo que solo apretando el micrófono. Lo otro no funciona así. En el teléfono no. En el teléfono, con que simplemente le pulses el botón del micro, ya está escuchando, ¿vale? Vale. Entonces, y la pregunta, perdona, y sin apretar el micro, ¿debería contestar a un nombre? No. En el teléfono no. No, porque probablemente tú tienes un dispositivo que como asistente preconfigurado tienes a Google. A Google, exactamente. Entiendo. Vale, correcto. Entonces, sí, entiendo que sí, correcto. Podrías configurar, salvo que tengas un Google Pixel como yo, que no te permite cambiarlo, pero en algunos teléfonos, o en la mayoría de teléfonos, sí que puedes configurar Assist como tu asistente predeterminado. O, por ejemplo, creo que también en los smartwatch que utilizan Android, Wear OS. En el Samsung lo deja. Lo que pasa es que lo que te digo, la palabra de activación entiendo que no funciona. O sea, me va con el micrófono. Es posible que a día de hoy todavía no hayan llegado a ese nivel de integración, pero bueno, pero tampoco me extrañaría que de repente el mes que viene lo tengamos. Correcto. Bueno, entonces, si el micrófono no me entiende... Vale, aquí es donde volvemos un poco a lo que hablábamos antes. Si tú dándole la orden escrita lo entiende y activa el dispositivo, eso significa que tienes bien expuesta la entidad y que, digamos, Home Assistant es capaz de gestionar esa orden, ¿vale? Que sería el primer punto. Ahora, si cuando tú le das esa misma orden que es capaz de ejecutar, se la das hablado de forma verbal y no es capaz de gestionarla, entonces ahí el problema lo tenemos en el componente Speech to Text, ¿vale? Y esto ya te digo, o sea, a mí nunca me ha llegado a funcionar bien. También ya digo que porque tengo una Raspberry Pi 4 y creo que se queda corto, nunca me ha llegado a funcionar bien. Sí, pero esto es lo que claro, lo que te comentaba antes del tema de proceso. Tú decías, es que la Raspberry 4 no va. Vale, yo ahora, mientras que estábamos hablando, estaba comprobando, tú sabes que yo tengo un Proxmox, ¿vale? Y la máquina virtual, aunque sí que estaba al 95%, mi máquina de el HA, o sea, lo que se llama sistemas de HA, está a mitad de memoria y a un 10% de CPU, por lo cual no creo que sea problema de proceso de memoria. La verdad es que, a ver, a nivel de hardware ahí no te puedo decir, porque por ejemplo también tenemos casos, Oscar lo ha comentado alguna vez, que él tiene amigos que utilizan Assist desde hace tiempo y le funciona perfectamente, o vemos por ahí ejemplos, que por cierto, una cosa que no he comentado, pero también es una realidad y de hecho es importante tener esto en cuenta, y es que probablemente habréis visto muchos vídeos en internet donde hay gente que le va a Assist y le va como un tiro, le va fenomenal. Tener en cuenta que todos estos componentes, y sobre todo cuando hablamos de temas de audio, palabras de activación, motores STT o TTS, se desarrollan en inglés, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor tú ves el vídeo de la nueva actualización Home Assistant
ves una demo y dices, joder, pero sí que funciona de puta madre y lo está haciendo en un Atom Echo encima. ¿Cómo es posible? Si yo luego le digo que me encienda la luz que tengo aquí en la encierro. Bueno, tened en cuenta que esos son modelos, aunque a ti te parezca fácil decir OK Google, eso lleva un modelo de aprendizaje, porque claro, al final tiene que ser capaz de gestionar distintas voces, distintos acentos, distintos tonos, distintos volúmenes. Entonces, eso lleva un modelo que realmente es mucho más complejo de lo que parece, más aún cuando ya le estamos dando frases completas y cambiantes, ¿vale? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, que todo esto de base se desarrolla en inglés y a día de hoy, pues, veis que la comunidad hispanohablante en Home Assistant somos nosotros. O sea, no hay algo... Tú no te puedes meter en Home Assistant en la página, no hay una pata en castellano, ¿me explico? Entonces, contar también con que con los avances que salgan llegarán más tarde, ¿vale? Ya, yo creo que llegarán, pero llegarán más tarde. Es por eso que en el medio camino estas alternativas como el Micro Wakeboard, el servidor de Microsoft, Eleven Labs, pues lo que hacen es que como ellos están centrados en otra película, pues hacen mejorar lo que quizás a otra persona, si habla en inglés en su casa o si tiene en Abucasa o si tiene no sé qué, ya le funciona bien. Pero para el que no le funcione bien, pues bueno, tiene alternativas, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que yo haría si fuera tú, y si quieres, yo personalmente lo tengo así configurado, probaría el motor STT de Microsoft. Yo lo probé y vamos, de hecho, os mandé creo que una demo en directo y en un minuto el cambio de rendimiento es brutal, ¿vale? Ahora si quieres te lo reboto. Sí, en vez de lo del Eleven Labs, o sea, cambiar a Microsoft. No, perdona. Eleven Labs... Perdona, Eleven Labs, sí, ahora me estoy leyendo. Vale, correcto. Sería en lugar de Whisper. Exactamente, en vez de Whisper, correcto. Vale, pues ¿vale? lo probaré. Entonces, ya te digo que el cambio de rendimiento es brutal, teniendo en cuenta que ya estamos saliendo a cloud. Estamos saliendo fuera, ¿vale? Y luego, pues ya te digo, yo todavía no he entrado en el mundo Proxmox y más, entonces no te puedo decir, mira, yo he probado esto con estos requisitos de hardware y funciona. No, la gracia de Proxmox es que tú puedes decirle, ahora le pongo 2 GB más o ahora le pongo 2 procesadores. Por eso te digo, pero yo viendo rendimiento de máquina, por ejemplo, lo que te decía, lo que se llama el HA está a mitad de la máquina de Proxmox, por lo cual no creo que es... O sea, no está a 100% de CPU ni a 100% de memoria, ¿sabes? Por lo cual, bueno... Vale, seguiremos investigando, pues, tranquilo. Exacto, seguiremos investigando y ya, como ya sabéis, próximamente vamos a entrar en este mundo y vamos a entrar en el mundo de la inteligencia artificial en local y todo esto, o sea que lo vamos a comprobar próximamente y a ver si llegamos a la conclusión. Pero bueno, mientras tanto, que sepamos que tenemos algo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna dudilla más? ¿Alguien que quiera comentar algo? Vale, pues nada, como siempre, daros la... Una preguntilla. Cuéntanos. Para empezar a hacer lo que es el ASIC, ¿qué micrófono recomienda? Porque estás escuchando que necesitas uno que tenga bastante RAM, un SP32. Vale, o sea, ¿te refieres a la placa? Sí, a la placa para integrarlo en Home Assistant. Vale, pues yo la que estoy utilizando, que por cierto me ha llegado otra porque quería hacer más experimentos y curiosamente, lo digo por Juanjo y por José, me ha llegado igual que la anterior, no el mismo modelo que a vosotros, pero bueno, a nivel tenía o no lo sé. Sí, con el tema de los puentes. Justamente, ahí está. ¿Le has pedido la misma página, el mismo link que tú tienes, sí. A mi proveedor? El mismo, pero bueno, no sé, curiosidad, pero bueno, ya vimos que a ti le funcionaba, así. Sí. Contestándote, Monse, en las entradas relacionadas indico el modelo, pero bueno, es una SP32S3 y en el nombre, si no recuerdo mal, bueno, hay dos versiones, ¿vale? En función del RAM que tenga, está la de 8 y la de 16 megas. Se podrían utilizar las dos porque de hecho a día de hoy se puede utilizar una SP32 normal y corriente, lo que diferencia es la potencia de la placa. Vuelvo a lo mismo,
quizás si una placa normal te vale 2 euros y la de 8 megas te vale 4 y la de 16 te vale 5, yo recomiendo comprar la de 16 megas, que es la que estoy pidiendo, ¿vale? Sí, de todas maneras, si tenéis dudas, pues me decís, pero bueno, en las entradas lo tenéis indicados los modelos. Respecto también al micro, en cuanto a micrófono, también estoy comprando siempre el mismo modelo, más que nada, porque no he encontrado otro, ¿vale? De memoria no sé decir la referencia, creo que es INMP 441 o algo así, pero bueno, en las mismas entradas también está descrito. Esto, por ejemplo, es lo que hablábamos antes. Si el día de mañana alguien dice, oye, he probado un micrófono diferente, no sé por qué se ha sacado de la manga o porque lo han fabricado o por lo que sea, que funciona mucho mejor a nivel de captar el sonido, porque no olvidemos que, bueno, que al final son componentes también físicos y dependemos del hardware, pues quizás simplemente reemplazando el micrófono empieza a funcionar mejor, no lo sé, ¿vale? Pero bueno, sí, esos serían los componentes básicos. Y tú que tienes mano de hierro y experiencia soldando y además con la impresora 3D, seguro que te haces algo muy chulo. ¿Vale? ¿Algo más? No, yo por mí estoy bastante claro. Me falta la parte en principio, que la veré, y así te preguntaré. Fenomenal. Pues nada, ya Está todo sabéis claro. que... Muchas gracias, Tito. Gracias a todos vosotros. Ya sabéis que cualquier duda pues lo resolvemos en el grupo. Como me podéis preguntar a mí directamente si queréis. Y como siempre, muchas gracias por estar en el taller y gracias Gracias a ti. por hacer todo esto posible. Venga, gracias a ti, que vaya bien. Muchas gracias. Gracias. Venga, que vaya Gracias. Un bien. abrazo a todos. Venga, hasta luego. Igualmente.